Muy bien. Adelante, Ame, ¿tienes alguna otra pregunta o algo que se te esté dificultando? No. No, bueno. Entonces, ya que tenemos nuestro tema de investigación, recuerda que hay que plantear un problema. El problema es precisamente las preguntas que necesitan ser respondidas, ¿no? O sea, respondidas en el sentido de que en tu ensayo vas a intentar dar una respuesta. Eso significa que esas respuestas van a estar fundamentadas en la investigación que realizaste, es decir, en los trabajos de investigación que revisaste, en las fuentes confiables que revisaste. Aquí nada más tienes que plantear qué te llevó a esa pregunta y cuál es la pregunta que vas a responder en tu ensayo. ¿Sale? Bien. La siguiente en la justificación es ¿por qué es necesario que se responda a esta pregunta? ¿A quién le importa o quién le beneficiaría que esta pregunta se respondiera? ¿Sale? La justificación, en este caso, nos está diciendo en 3 líneas. Ok, en 3 líneas, dime por qué es importante que esta pregunta sea respondida o que se solucione este problema. ¿Sale? No lo pienses solamente como para mí, sino piénsalo para una persona cualquiera que te pueda leer y te pueda entender por qué esto debe de ser respondido. ¿Sale? Bien, en el siguiente, escribe la hipótesis sobre la que consideras que hallará respecto a tu problema de investigación. Te lo comentaba en la presentación o se los comentaba en la presentación. La hipótesis en los recursos viene con una relación de variables. Una variable, que puede de alguna manera afectar a otra en la medida en que se altera, ¿no? O sea, por ejemplo, la cantidad de composta puede afectar el crecimiento de las lechugas. Yo digo, una hipótesis sería es que a mayor cantidad de composta, ¿sale? Se aumente el crecimiento de las lechugas. Ese es uno de los ejemplos que nos aparecen que podemos estructurar de manera muy clara con variables dependientes e independientes. Pero en términos muy concretos, la hipótesis refiere a, una vez que revisaste tus fuentes de información confiables, ¿qué respuesta o solución le podrías dar al problema que te has planteado? Así de sencillo, ¿sale? En ese sentido, pues, lo importante no es el número de líneas, sino el hecho es que si en este momento tú pudieras anticipar una respuesta a tu problema de investigación, ¿qué dirías? ¿Sale? Bien. Siguiente, escribe las ciencias de las que abordarás el tema. Se dieron cuenta, en el caso, por ejemplo, del problema de AME, que es a través de la estadística una de las principales ciencias. Tal vez no sea la única, porque nos aparecerá, por ejemplo, la meteorología, que es una ciencia derivada de la física o rama de la física que estudia estos fenómenos, que en ese sentido nos permite entender las variaciones, por ejemplo, del clima o sus efectos, por ejemplo, también está implicada la geografía. ¿Cómo lo vamos a saber eso? Acuérdense que si no está explícito en el desarrollo de la investigación conforme lo va expresando, podemos revisar las fuentes de información que los investigadores revisaron para identificar en función de qué investigaciones y de qué ciencias se fue aportando información. ¿Cómo se llevó a cabo la información? Simplemente hay que describir qué hicieron, dónde buscaron la información, cómo la buscaron, qué hicieron después de buscarla, aplicaron alguna técnica, en este caso alguna técnica de información, tiene que ver con el hecho de que le aplicaron algún resumen, le aplicaron alguna síntesis, le aplicaron paráfrasis, qué hicieron con la información. Sí la leyeron, pero después, ¿qué hicieron? ¿Sale? Y tu postura acerca del tema, si estás a favor o en contra de qué y en qué sustentas. Es decir, cuáles son tus premisas o tus fundamentos para sostener eso que intentas decir en este ensayo. Y en el caso de los argumentos, los puedes ir extrayendo en función de tus fuentes de información, ¿sale? En este aspecto, ¿qué es lo más recomendable? Pues bueno, las ciencias de las que abordarás el tema, si tú lo haces de varias,
pues si tú dices, bueno, voy a utilizar 3 ciencias, puede ser, pero también pueden ser 2. Aquí lo importante es que en esta parte del documento debes extraer al menos 3 argumentos. Que te quede bien claro que no necesariamente tienen que ser primero premisas y conclusiones. Lo importante es que al interior debe de haber una relación de que se está sosteniendo algo. Por ejemplo, en los últimos años la temperatura en Zacatecas ha aumentado. Esa es una afirmación. ¿En qué se basa para hacer esa afirmación? Según tal autor, en tal investigación, el aumento de la temperatura se debe a, ahí vienen las premisas. Y entonces, en conjunto, ya tenemos un argumento, ¿sale? Entonces, una fuente nos puede dar 1 o 2 argumentos. Y en ese sentido, pues bueno, si ustedes se fijan, entre mayores fuentes de información nosotros podamos consultar, nuestra investigación se vuelve mucho más sólida, más fuerte, de acuerdo a lo que queramos estar estableciendo. Y ya una vez establecido eso, nada más tengan en cuenta que hacemos en la introducción, recuperamos los elementos que hemos respondido, los utilizamos para redactar la introducción de nuestro ensayo, qué tema vamos a abordar, qué problemática queremos tratar, qué pregunta estamos haciendo, ¿sale? ¿Qué respuesta o solución le damos a nuestro problema? ¿Por qué es importante que se responda a esta pregunta? Que se aborde este problema, ¿sale? ¿Qué postura tenemos al respecto? Ajá. Y pues bueno, ¿cómo llevamos a cabo esta investigación? Que son los elementos que ya ustedes han desarrollado anteriormente. El desarrollo es los argumentos que ustedes han extraído de sus fuentes de investigación, dando crédito a las fuentes de información, ¿sale? Y finalmente, su conclusión, sin que se les olvide, integrar sus referencias bibliográficas, ¿sale? Y finalmente, grabar un audio en el que expongas uno de tus argumentos y defiéndelo, ¿sale? Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que tengan alguna duda? Ame, algo que te haya saltado, que no te haya quedado claro. No, profe, sí, me quedó muy claro. Perfecto. Ahora sí la entendí bien. Muy bien. Bueno, pues para no abusar, nos falta un poquito lo de la cuestión del foro, pero pues bueno, lo dejamos para puntualizar en el foro aprendiendo. Si tuvieras alguna pregunta de tus participaciones en el foro, con mucho gusto, Ame. Nada más cabe puntualizar, uno, que las 2 actividades se cierran el domingo, ya no hay extensiones, bueno, espero que no haya ningún problema. Hay que hacer una aportación en el foro por día. La aportación por día significa que respondemos una el lunes, una el martes. Si no lo han hecho, pues bueno, hay que ponernos a tono, hay que regularizarnos en nuestras participaciones y entender lo que se nos está preguntando. ¿Cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? En este caso, distinguir de los avances científicos de los avances tecnológicos. Los avances científicos tienen un impacto en el conocimiento de nuestra realidad. Y los avances tecnológicos no van separados, pero sí son distintos. Los avances tecnológicos tienen que ver con la mejora en instrumentos o en herramientas que repercuten en la ciencia o repercuten en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Por ejemplo, este aparato, que lo conocemos como un teléfono inteligente, sí es un avance tecnológico, ¿sí? Sí, y en él lo atraviesan otras cuestiones como es el Internet. Pero detrás de hay avances científicos, ¿como cuál? Como el descubrimiento de las microondas, ¿sí? Y las microondas, aunque no lo veamos, este aparato funciona a través de microondas, ¿sí? Pero para que pudiéramos tener este aparato o su aplicación de microondas al ámbito de la comunicación, tuvimos que haber sido beneficiados por el descubrimiento de las microondas. Entonces, sí es un avance importante el descubrimiento de las microondas porque gracias a él ahora podemos tener, por ejemplo, el uso de la telefonía celular. ¿Sale? Pero entonces, no, nada más distinguir un poco eso. Sí, aquí hay ciencia aplicada, pero ¿qué avance científico hay detrás
precisamente de este tipo de aparatos. ¿Sale? Bien, ¿alguna pregunta o duda? Entonces creo que no leí bien la pregunta porque de hecho ya contesté la primera aportación. No te preocupes, reconsidera y, por ejemplo, si ya la ¿Y la contestaste, edito? no la edites, más bien, ahora, si pusiste un avance tecnológico, solamente tienes que investigar detrás de tu avance tecnológico qué ciencia hay detrás. Puse el científico, Ajá, el avance el científico. descubrimiento de la penicilina. La penicilina sí es un avance de la ciencia médica. Dice, no te preocupes, pero si tú te darás cuenta en algunas participaciones de tus compañeros están poniendo, por ejemplo, el Internet. El Internet es un avance tecnológico que permitió que nosotros usáramos el Internet. Pues bueno, tuvo que haber avances en la informática o en los sistemas de lógica y en la comunicación. ¿Sale? Entonces, el de la penicilina sí es un avance que viene o deriva de las invenciones. En este caso, el avance que está detrás de la penicilina es una aplicación de un avance científico que se descubrió. Nada más ahí trata de puntualizar qué avance científico hay detrás de la penicilina, que es muy curioso y muy interesante que hay detrás de él, pero sí lo puedes, sin cambiar de respuesta, nada más busca en específico qué avance tecnológico hay detrás, científico hay detrás de la penicilina. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues por mi parte, el día de hoy es todo. Nos vemos, espero que me puedas acompañar el viernes y esperemos que tus compañeros también puedan integrarse. ¿Sale? Entonces, no se les olvide, por si no puedes integrarte el viernes, el domingo termina nuestro módulo. ¿Sale? Entonces, es muy importante, si te es posible, enviar tu actividad antes del domingo para que si a veces la plataforma se llega a saturar, entonces no tengas problemas de que no puedan enviar sus actividades. Y también realizar sus aportaciones en el transcurso de lunes a viernes. Claro que los que no tengan tiempo pueden hacerlo en el fin de semana, pero pues revisar que pueda ser antes de la fecha última de entrega. ¿Sale? Muy bien, sí, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos, cuídate mucho. Ándale, usted también cuídese mucho. Gracias.